la vía sublingual, comprimidos y tabletas liofilizadas. Muy bien, para empezar, hablaremos de qué es la vía sublingual. La vía sublingual es una forma rápida de administrar medicamentos a través de la boca. Medicamentos donde el comprimido o líquido es colocado debajo de la lengua en vez de ser masticado o ingerido. La administración de esta vía, al ser debajo de la lengua, hace que el fármaco, su absorción, sea mucho más rápido que en la vía oral. Aquí tenemos un gráfico donde se ve la absorción en tres diferentes vías. En este caso, comparamos la sublingual y la oral, y se ve que la sublingual tiene una mayor absorción a menor tiempo. Sirve la vía sublingual. Generalmente sirve para administrar medicamentos en caso de urgencia, por ejemplo, cuando la persona tiene un ataque cardíaco, crisis de ansiedad o hipertensión arterial. Pero también hay excepciones, como por ejemplo administrar medicación a niños y ancianos. En el caso de un infarto se administra nitroglicerina, la cual hace efecto al cabo de 1 o 2 minutos. Hablar del proceso de absorción. Primero de todo, el fármaco ingresa por las mucosas situadas debajo de la lengua, las glándulas sublinguales. De estas glándulas sublinguales, los principios activos del fármaco pasan a la arteria sublingual. Esta arteria sublingual a la arteria carótida, y esta arteria carótida permite que los diferentes principios activos o principio activo sigan recorrido a través del cerebro, corazón, pulmones y de vuelta al corazón, y así se reparta por todo el organismo. A continuación explicaremos las ventajas y las desventajas de esta vía. Algunas ventajas son que la absorción y la disolución del fármaco es rápida, el medicamento entra directamente al torrente sanguíneo, gracias a esto la vía sublingual es usada en tratamientos urgentes, además facilita el tratamiento a personas con dificultad para tragar pastillas. Por otra parte, se aprovecha prácticamente toda la dosis del fármaco, debido a que los medicamentos no pasan por el tubo digestivo, tienen una mayor biodisponibilidad y los medicamentos sublinguales no interactúan con los alimentos u otros medicamentos antes de la absorción. Finalmente, la dosis no causa irritación gastrointestinal. Sin embargo, presenta algunas desventajas. No todos los medicamentos pueden administrarse por esta vía, ya que el medicamento debe tener algunas características específicas para que la absorción de debajo de la lengua sea segura. Solo se puede administrar en pequeñas dosis, no se puede usar cuando la persona está inconsciente o no coopera, interfiere con las bebidas, la comida o el habla, el comer, beber o fumar afecta la absorción y la efectividad, genera irritación en caso de herida, a algunas personas le puede parecer desagradable el gusto y es difícil mantener el medicamento debajo de la lengua. Encontrar diferentes formas farmacéuticas, como por ejemplo gotas sublinguales, tiras sublinguales, aerosoles, gránulos y glóbulos sublinguales, comprimidos sublinguales y tabletas liofilizadas. Sublinguales. Es una forma farmacéutica en la cual el principio activo está disuelto en una disolución, normalmente salina cuando lleva alérgenos, que es absorbida a través de la mucosa debajo de la lengua, liberando rápidamente su función terapéutica en el paciente. Los usos son que funciona como anestésico, tratamiento de alergias, controladores de la presión arterial y antidepresivos. Las tiras sublinguales. Las tiras sublinguales son una forma farmacéutica fina, elástica y gomosa, con alta resistencia mecánica a la compresión y a la deformación. Estas características le otorgan sus principales excipientes, los cuales son almidón de maíz, gelatina y goma arábica. Como ejemplos de medicamentos que tienen este formato, encontramos triptófanos, que se utilizan para dolor de cabeza, niacina para altos niveles de colesterol o vitamina B12. Aparte tenemos los aerosoles, que son formas farmacéuticas en las cuales el principio activo sólido o líquido está disuelto en un líquido, creando una suspensión, y es dispersado por un gas. Algunos ejemplos son la nitroglicerina, que funciona para las anginas de pecho, y el albuterol, que se utiliza para el asma y trastornos respiratorios. Y glóbulos sublinguales son la forma de presentación más habitual del medicamento homeopático. Son esferas de sacarosa que contienen la sustancia medicamentosa. Los gránulos son más pequeños que los glóbulos. Se utiliza este tipo de forma farmacéutica para tratar enfermedades como el insomnio o la depresión. A continuación, explicaremos el comprimido sublingual, que son preparados por compresión de mezclas de pólvoras o granulaciones con una forma apropiada para el uso deseado. Esta forma farmacéutica tiene mayor liposolubilidad, rápida disolución y forma lenticular para asegurar mayor superficie de contacto. ¿Cómo se prepara esta forma farmacéutica? Esta consta de tres fases. La primera sería que se preparan por compresión de mezclas de pólvoras o granulaciones. La segunda fase se le añaden lubricantes hidrofóbicos, aromatizantes, diluyentes como la sacarosa, aglutinantes como gomas o gelatina. Y por último, se procede al envasado para su posterior comercialización.
¿Cómo se debe administrar un comprimido sublingual? Primero, no se debe consumir ningún tipo de líquido con el fin de evitar que la desintegración del comprimido se pueda producir fuera del sitio deseado. Colóquese a poder ser sentado y con la espalda lo más recta posible. Introduzca el comprimido debajo de la lengua y finalmente no mastique o triture el fármaco con los dientes. Aplicaremos un ejemplo de comprimido sublingual, la fenticerta. Su principio activo sería el fentanilo, que es un fármaco muy lipofílico que se absorbe muy rápidamente a través de la mucosa oral y más lentamente a través del tracto gastrointestinal. Aquí podemos ver algunos excipientes que tiene y las características de este fármaco sería que es lipofílico, tiene una semivida de eliminación de 7 horas, no se ve afectado por el primer paso hepático y tiene efecto en pocos minutos. Un analgésico muy potente, produce una aparición rápida de analgesia y de corta duración de acción. Y aquí podemos ver la forma que tiene el envase. Vamos a hablar de las tabletas liofilizadas, las cuales tienen un proceso de fabricación distinto. Estas se basan en el control de presión y temperatura en un liofilizador, con la finalidad de eliminar el líquido de la forma farmacéutica. Así pues, el sólido resultante obtiene una mayor estabilidad que si se encontrara en solución acuosa. Además, esta se puede almacenar durante más tiempo el bebado en cuestión. Es un fármaco más poroso, de tamaño reducido y que se disuelve en pocos segundos, minutos. Vamos a ver las diferentes fases de fabricación de las tabletas liofilizadas, las cuales constan de 4 fases. La fase previa, donde se mezclan los componentes del fármaco y esta mezcla se deposita en el envase blister. Primera fase, donde se hace la congelación del agua o solvente, que se congelan de forma ultra rápida. Fase 2, sublimación de los cristales mediante presiones de vacío. Y por último, la tercera fase, secado secundario mediante el aumento de temperatura y la bajada de presión y empaquetamiento o sellado del blister. Por último, como ejemplo de liofilizado sublingual, tenemos el Grazax, el cual es extracto alergénico estandarizado de polen de Graminéa pratense. El principio activo es Phelum pratense, que es extracto de polen. Como excipiente se utilizan gelatina, manitol o hidróxido sódico. Las características de este medicamento es que es un medicamento sujeto a prescripción médica, por tanto con receta. ¿Para qué se usa? Tratamiento que modifica el curso de la rinitis y la conjuntivitis, que es inducida por polen de gramíneas en adultos y niños, y es el tipo de envasado que se utiliza.